¿Qué tal, amigos? Estamos a 29 de noviembre. Es increíble, pero ya se nos está yendo el año. Recordar, como siempre, que aún hay 101 rehenes secuestrados, desaparecidos dentro de Gaza, rehenes que fueron arrancados de sus hogares o de una fiesta el 7 de octubre del 2023 por terroristas de Hamas. Hay quienes llaman a los terroristas de Hamas luchadores por la libertad, rebeldes. Bueno, vale la pena aclarar una serie de cosas. Una persona que se filma violando a una mujer, que se filma cortándole la panza a una embarazada, sacándole el feto de sus entrañas, degollarlo y ver cómo ella muere desangrada. Una persona que agarra a un bebé, lo mete adentro de un microondas y lo cocina, es un terrorista, no es un luchador por la libertad. No sé si eso queda claro. Estaría bueno que aquellos que siguen diciendo que son luchadores por la libertad digan la verdad, que se sienten antijudíos, se sienten neonazis o que realmente deberían estar internados en algún centro de rehabilitación mental. Porque nadie puede considerar a estas personas luchadores por la libertad. Sería una falta de respeto a todos aquellos que lucharon por la libertad de sus pueblos, pero arma contra arma y no arma contra bebé. Y sé que muchos me dirán, porque intento ponerme del otro lado a ver qué me estarían respondiendo, y muchos me dirán, ¿y los bebés que mata Israel en Gaza? Bien, voy a darle una respuesta. Denme un instante, por favor. Bien, ahí hubo un pequeño cortecito, ya volví. Estábamos hablando de los bebés que mueren en Gaza. ¿Son responsabilidad del ejército de Israel, del Estado de Israel? ¿Son responsabilidad del primer ministro de Israel, como lo dice la Corte Penal? En un fallo, en un comunicado vergonzoso y que incita al odio y al terrorismo, y a las pruebas me remito por la cantidad de judíos que están siendo golpeados en diferentes lugares del mundo por turbas de manifestantes pro-Palestina que no saben qué están manifestando en realidad porque desconocen la realidad del campo. El ejército de Israel continuamente, cuando va a bombardear un lugar, y esto ya se ha explicado miles de veces, manda mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, mensajes por Telegram, tiran desde aviones panfletos para avisar que esa zona es peligrosa porque va a ser bombardeada. Luego tiran un misil vacío, sin carga explosiva, que cae exactamente en el lugar donde va a caer la bomba. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de eso. Por eso hay tantas filmaciones, porque después viene la bomba real, cae el edificio que se atacó y todo el mundo lo está filmando. ¿Por qué? Porque ya sabían que iba a pasar, porque el ejército les avisó. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la guerra Rusia-Ucrania, donde Putin está probando ahora unos misiles nuevos que viajan a velocidad hipersónica y que están cayendo sobre la población civil en la capital de Ucrania, en Kiev. ¿Sí? Ahí sí están muriendo civiles. Estamos hablando de una guerra, la guerra Rusia-Ucrania, con más de 1 millón de muertes. Más de 1 millón de muertes. La gran mayoría militares rusos que son mandados como carne de cañón y que son del este de Rusia. Miren un mapa de Rusia, van a ver que Moscú queda en Europa. Todo el resto de Rusia, que queda en Asia, a Putin le importa poco y nada. Entonces van, reclutan soldados, reclutan civiles que convierten en soldados, vacían cárceles y mandan a todos ellos al frente. El que vuelve, bárbaro. El que no vuelve, y así el ejército ruso ha llegado a casi 1 millón de bajas. Volviendo a los bebés son cuidados por el ejército de Israel. Los civiles palestinos, o gazatíes mejor dicho, son cuidados por el ejército de Israel.
son desplazados de los lugares donde va a haber enfrentamientos con Hamás. Así que los civiles que han caído dentro de la franja de Gaza son responsabilidad directa de Hamás, que fue quien invadió Israel el 7 de octubre del 2023, fue quien rompió el alto el fuego que existía hasta ese momento. Así que recuerden, todas las cifras que dé Hamás, primero, no son creíbles. La última cifra que dio Hamás ya hace tiempo era de 43.000 muertos. Esa cifra, para tratar de traerla a la realidad, habría que llevarla más o menos a la mitad. ¿En qué me baso para decir esto? ¿Se me ocurre decir la mitad? No. Me refiero me baso en guerras anteriores, en que las cifras de Hamás finalmente eran la mitad de la realidad. Y de esa mitad hay que restar por lo menos 3/4 partes que son combatientes de Hamás. Por lo tanto, estamos hablando de que en Gaza habría unos 5.000 civiles caídos. Lamentablemente habría unos 5.000 civiles caídos. ¿Responsabilidad de quién? Responsabilidad de Hamás, que los utiliza como escudos humanos. Hay que entender eso. Si no lo quieren entender, es simplemente porque son antijudíos, porque hay pruebas de esto, hay filmaciones hechas por la propia gente de Hamás. Hay filmaciones hechas por gazatíes que muestran cómo la ayuda humanitaria que entrega Israel es robada por Hamás, repartida entre sus terroristas y luego vendida en un mercado negro a los civiles gazatíes. Eso está probado, pero de eso no hablan en los medios y de eso las cortes internacionales tampoco hablan, porque ya he explicado que en las cortes internacionales, que en la Unión Europea, que en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, lamentablemente, quienes se encuentran trabajando en esos lugares son políticos de segunda. No son los mejores, son de segunda. Son aquellos que se presentaron a elecciones en sus países, no alcanzaron los votos necesarios para el cargo al cual se postulaban, entonces se los premia con un, perdón la redundancia, con un premio consuelo que es un puestito en algún lado. Y para muchos el puestito puede estar en la ONU, en la Unión Europea, en alguna corte. Así es como estas personas sin escrúpulos continúan viviendo de un sueldo público que pagamos entre todos para ser cómplices del terrorismo y no apoyar a una democracia como es Israel. ¿Cómo se explica esto? De una manera muy fácil. En la ONU hay 194, 196 países, de los cuales la mayoría, mucho más de la mitad, son dictaduras. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos la guerra civil en Siria, donde un movimiento libertario, bueno, ahora la palabra libertario está siendo utilizada de muchas formas, pero un movimiento que pretende liberar a la sociedad siria de una dictadura de décadas, porque comenzó no con el actual dictador, sino con su padre, que fue el dictador que dejó al actual dictador en el trono. Quieren derrocarlo, pero este dictador tiene el apoyo de Irán, tiene el apoyo de Turquía y tiene el apoyo de Rusia. Para quienes dicen y levantan la bandera de la autodeterminación de los pueblos, bandera que levanto también, quiero recordarles una cosa. Irán es el imperio persa. Rusia es el imperio ruso, que en estos momentos está dominado por alguien que se cree la reencarnación de Stalin, pero con aires de zar. Se cree el zar de Rusia, Putin. Y tiene a su Rasputín, que es el papa ortodoxo. Y por otro lado, Turquía, el imperio otomano. O sea que hay 3 imperios que están dentro de Siria, luchando codo a codo con el dictador sirio, Assad, y con el ejército sirio para tratar de aplastar nuevamente esta rebelión totalmente justificada, porque es en contra de una dictadura de décadas. Bueno, estos rebeldes en la pasada madrugada tomaron la ciudad de Alepo. Hay filmaciones que muestran a la ciudad de Alepo embanderada con banderas palestinas. Y lo primero que hicieron estos ciudadanos
fue arrancar esas banderas palestinas. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, ahí es donde viene el tema de la división entre los musulmanes, chiitas y sunitas. ¿Sí? Hamás es sunita. Irán es chiita, pero Irán apoya a Hamás, es el único caso que se da de que los chiitas apoyen a los sunitas porque tienen el enemigo en común, que es la entidad sionista. Y por otro lado, tenemos a Hezbollah, que es chiita, que está bajo el mando de Irán, o sea, es un brazo armado de Irán. Líbano está invadido por Irán y gran parte de Hezbollah tiene ahora que ir a luchar a Siria a defender al dictador, porque cumple órdenes directas de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria iraní? Es un ejército creado por los ayatolás, o sea, por el régimen religioso. No es el ejército de Irán, porque el ejército de Irán no es un ejército religioso, y los ayatolás sabían desde el primer día que ese ejército podía levantarse en su contra, por lo tanto, formaron la Guardia Revolucionaria, que es más fuerte aún que el propio ejército iraní para cuidar al régimen de los ayatolás. Mientras tanto, Israel, que tiene 12.000 kilómetros cuadrados contra millones de kilómetros cuadrados árabes, es considerado por muchos como una fuerza colonialista. Mira vos, 12.000 kilómetros cuadrados. Fuerza colonialista cuando el último censo que se conoce de Jerusalén antes de 1948 fue del año 1875 y daba que el 75% de la población era judía. Colonialistas, mirá, una colonia en su propia tierra estarían haciendo los judíos. Qué fantástico, qué fantástico. Israel, el país de los judíos, como dice una youtuber que se ha hecho muy conocida, que se me fue el nombre ahora, pido disculpas. Voy a ver si me pongo en contacto con ella para charlar un día. Sisi, si no me equivoco, Sisi Emperatriz. Israel, el país de los judíos, donde viven árabes musulmanes, árabes cristianos, bueno, absolutamente todo el mundo, homosexuales, no importa raza, religión, color de piel. Todo el mundo puede vivir en Israel, todo el mundo goza absolutamente de todos los derechos. Por eso es que no existe un apartheid, por eso es que no existe un genocidio, porque la población en Gaza el 7 de octubre del 2023 era de 2.200.000 habitantes y hoy sigue siendo de 2.200.000 habitantes. Tal vez unos 15.000 terroristas muertos. Esa es la realidad con la que se enfrenta Israel, contra la misma propaganda que utilizó el nazismo, las ideas de Goebbels, llevadas a la práctica en el siglo XXI, están siendo llevadas a la práctica hoy por gran parte de Europa, por gran parte de los medios de comunicación, y todas enfocan hacia Israel, el único culpable. Pero, reitero, la revolución civil en Siria se reactivó, los rebeldes están siendo bombardeados por la Fuerza Aérea Rusa. ¿Qué hace la Fuerza Aérea Rusa bombardeando en Siria? Bien, tienen una base ahí, me van a decir, los americanos tienen más de 200 bases por todos lados. Perfecto, está mal. Los rusos tienen 1, 2, 3, 4, no sé cuántas tienen, pero para ustedes está bien. ¿Por qué? Yo prefiero tener una base militar de un país democrático que apoye a un gobierno democrático y no esto que lo que quieren hacer es cambiar este orden mundial del que tanto se habla por una gran dictadura, dividirse el mundo entre musulmanes y rusos, vaya uno a saber. Y ni nombré a China, ni nombré a China porque China no tiene intereses bélicos en todo esto, más allá de que se está armando como nunca, tiene intereses económicos. Por algo China le ha dado la espalda a Irán y prácticamente no ha apoyado o ha apoyado muy poquito a Rusia en su fallida guerra contra Ucrania. Por ahora lo voy a ir dejando por acá. No se olviden, Alepo ha caído en manos de los rebeldes. Vamos a ver qué sucede en Rusia. Va a ser muy difícil que el levantamiento de estos rebeldes pueda llegar a algún lado porque se van a tener que enfrentar al ejército sirio, al ejército turco, al ejército ruso y al ejército iraní. Y si llega a intervenir algún otro país
en favor de los rebeldes va a ser acusado por la ONU y por todos estos organismos que de momento en el conflicto sirio miran para el costado. Bueno, en este canal nunca vamos a mirar para el costado. Am Israel Chai.